Estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a comentar un poco lo que es el tema de longitud de curvas utilizando integrales definidas. ¿Ok? Antes de llegar a la fórmula que nos interesa saber, que es la formulita con la cual nosotros vamos a trabajar los ejercicios, vamos a ver una parte introductoria, ¿no? Una parte introductoria y luego de a poco vamos a ir metiéndonos a la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? A ver, por ejemplo, mira, acá yo he planteado dos situaciones. En la primera situación, por ejemplo, yo tengo un segmento de recta, ¿no? Es un tramo recto que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Aquí el objetivo aquí es determinar la longitud de este segmento de recta. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Tengo alguna herramienta para poder yo hacer el cálculo de la longitud de este segmento de recta? Y la respuesta a ese interrogante es que sí. Sí tenemos nosotros herramientas para poder determinar la longitud de este segmento. Por ejemplo, yo podría utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿no? Si yo logro determinar que esta es la coordenada XY y esta es la coordenada X1, Y1, entonces yo tranquilamente, y quiero determinar la longitud de este tramo, lo único que yo hago es plantear la fórmula de la distancia entre dos puntos y tranquilamente yo puedo saber cuál es su longitud, ¿no? Entonces, primera herramienta que yo dispongo es fórmula de la distancia entre dos puntos. Ya está. Ahora, otra herramienta que yo quizá podría utilizar para poder determinar la longitud de este segmento es también el teorema de Pitágoras. Entonces, yo podría plantear, por ejemplo, un triangulito por aquí, ¿no? O sea, formo un triángulo que involucre ese tramo que yo quiero calcular su longitud. ¿Ok? Ahí está. Lo que sigue es determinar la longitud de este tramo que aquí, un tramo auxiliar, vamos a llamarle, que le voy a poner una longitud X, y luego la longitud de este otro tramo auxiliar que es, vamos a llamarle una longitud Y. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, aquí se ha formado un triángulo pitagórico, es un triángulo rectángulo, entonces yo podría establecer el teorema de Pitágoras, y recuerda que yo tendría, ¿no? La suma de los catetos al cuadrado, eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? En este caso la hipotenusa coincide con la longitud de ese tramo. Entonces, otra herramienta que yo tengo disponible es Pitágoras, ¿no? Ya está. Entonces, mira, para este tipo de situaciones tengo dos herramientas. Puedo utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos o también puedo utilizar el teorema de Pitágoras para poder determinar la longitud de este segmento. ¿Ok? No hay problema con ello acá. Veámoslo de aquí, ¿no? A ver, para esta figura que está aquí, recuerda que lo que me interesa a mí es determinar la longitud de esta curva que está acá. ¿Ya? Yo necesito saber cuánto es la longitud de esta curva que está por aquí. Ahora, si yo tengo el dato de que esta curva corresponde a la mitad de una circunferencia, entonces yo tranquilamente puedo plantear una fórmula conocida por nosotros que me va a permitir determinar la longitud de este segmento. Segmento circular sería, ¿no? Vamos a llamarle que ese tramo circular, ¿no? Es L, y yo podría tranquilamente decir que ese L va a ser igual, si es que todo esto fuese una circunferencia completa, yo diría que es 2pi por el radio. Eso sería el perímetro de una circunferencia completa. Pero, como solamente tengo la mitad, tranquilamente yo puedo dividirlo entre 2 para que sea solamente la mitad. Aquí ellos se simplifican y me queda pi por r. Quiere decir que yo sí tengo también una herramienta para poder determinar la longitud en este tipo de curvas, ¿no? Y en este caso es pi por el radio, ¿ya? Entonces, en ambos casos tengo todavía
algunos recursos para poder determinar sus longitudes. Ahora, ¿qué pasaría de repente en este caso? Acá yo tengo una curva, no es una curva que se ajuste a alguna forma conocida, como en el caso de ellas, y me pide determinar la longitud desde el punto A hasta el punto B. Es decir, lo que me están pidiendo determinar es esto, ¿no? Entonces, aquí ya surge un primer inconveniente. Y el primer inconveniente es que yo ya no tengo un recurso conocido, ¿no? O sea, no tengo alguna fórmula de geometría que me ayude a poder determinar de manera directa la longitud de este tramo. ¿Por qué? Porque este tramo curvo no se ajusta a alguna forma conocida. Entonces, aquí ya se me presentó un primer problema. La pregunta aquí sería, ¿no? ¿Existirá alguna herramienta que me pueda brindar ese apoyo de poder determinar la longitud de ese tramo? Y la respuesta en ese caso sería sí. Sí existe una herramienta que me permite calcular longitudes de curvas que no necesariamente se ajusten a una curva conocida o a alguna forma conocida. ¿Ok? Entonces, precisamente esa herramienta que nosotros vamos a utilizar y que es la que me permite salir de situaciones complicadas como la de acá, es la que respecta al uso del integral definido, ¿no? Entonces aquí lo resalto por acá. Ahí está, ¿no? Gracias a la integral definida yo voy a poder plantear una fórmula que me va a permitir calcular longitudes de curvas. Curvas que se ajustan a funciones y que no necesariamente tienen que ser algo conocido. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es precisamente hacer un pequeño análisis para poder establecer esa fórmula que vamos a trabajar. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto de acá. Vamos a borrar para poder hacer nuestro planteamiento. Borramos por aquí. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer ahorita es trazar nuestro plano y hacer una curva, ¿ya? Y en función de eso lo vamos a ir analizando. A ver, trazamos por aquí. Vamos a decir que esta curva que está aquí se ajusta a la función y igual a f de x, ¿ok? Y que yo pretendo calcular la longitud que va desde este puntito, puntito A, hasta el puntito B, ¿ok? Ahora, el razonamiento vendría de la siguiente manera. Mira, yo necesito determinar la longitud de esta curva que va desde el punto A hasta el punto B. Entonces, un recurso que yo podría adoptar sería esto, ¿no? Profe, ¿qué le parece si unimos, nos apoyamos en un tramo recto y nosotros podríamos decir de que la longitud de este tramo recto tiene un valor aproximado a la longitud de esta curva, ¿no? Si bien es cierto, hay un margen de error que sería toda esta franja que está por aquí, ¿no? Porque la curva va de esta manera y este es un tramo recto. Bueno, vamos a suponer que esta longitud tiene 10 unidades, pero por obvias razones esta curva no mide 10 unidades, ¿no? Sino en realidad puede medir 15, 16, ¿no? Pero sin embargo es algo aproximado, que esa es la idea, ¿ya? Ahora, si yo quisiera mejorar una aproximación, pero antes de eso vamos a plantear esto, ¿no? Vamos a decir que si este es L, entonces vamos a llamarle este L minúscula, ¿no? Entonces yo digo que L minúscula se aproxima a la longitud L, ¿ya? Ahora, si yo quiero mejorar esa aproximación, lo que yo podría hacer es esto, ¿no? ¿Qué te parece si ahora tomo aquí un puntito y ya no trazo solamente un segmento, sino ahora voy a trazar
dos segmentos. Entonces aquí lo que yo voy a tener, vamos a llamarle por aquí L1 y L2. Entonces, si tú te das cuenta, la suma de L1 con L2 va a ser más cercana a la longitud de la curva L, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos dos segmentos como que ya tienden a querer pegarse un poquito más a la curva. Entonces, la suma de ellos va a ser más cercano si lo comparo con este tramo de acá. Entonces, yo podría seguir planteando, ¿no? Podría decir yo que L1 más L2 va a ser aproximado a L. Obviamente, esto que está aquí es más aproximado que lo anterior, ¿ya? Ahora, quiero mejorar eso un poco más. Ahí entonces podría hacer esto, ¿no? Vamos ahora, tomamos otro color para que se pueda ir diferenciando. Profe, a ver, mejoremos un poquito la aproximación. Por aquí voy a tomar otro. Ahí está, ¿no? Entonces, como tú ves, aquí ya tengo 4 segmentos. Voy a llamarle a este segmento L3, L4, L5 y L6. Entonces, tengo 4 segmentos y esos 4 segmentos, como tú puedes apreciar, tienden ya a pegarse un poco más a la forma de la curva que nosotros queremos calcular su longitud. Entonces yo podría decir que L3 más L4 más L5 más L6 es aproximadamente el valor de la longitud L, ¿no? Obviamente, cada vez que yo voy aproximando, mientras más segmentos yo esté considerando, recuerda que las cantidades se van aproximando más a la longitud L, ¿ok? Entonces, esta aproximación puede ir mejorando si yo voy planteando más segmentos. La pregunta sería, ¿cuántos segmentos yo podría plantear aquí? Y la respuesta a ese interrogante sería varios segmentos, ¿no? Mientras más segmentos haya, ya me estoy dando cuenta de que la suma de todas las longitudes de esos segmentos que yo pueda plantear cada vez se va a acercar más al valor real de la longitud de la curva, ¿no? Mira, aquí se va cada vez aproximando más. Mientras más segmentos haya, más me aproximo. Entonces yo puedo plantear n segmentos, ¿no? Yo podría decir que aquí yo puedo trazar n segmentos, donde obviamente n me está representando una cantidad grande, ¿no? 1000, 2000, 3000, por decir una cantidad, ¿no? Entonces yo podría decir que con n segmentos, aquí podemos inducir algo, ¿no? Entonces yo puedo decir con n segmentos, yo me voy a aproximar más a la longitud de esa curva, ¿ok? De la curva L, ¿ya? Listo. Entonces, a partir de este razonamiento nosotros vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Porque esta idea nosotros la necesitamos plantear, necesitamos aquí plasmarla de forma algebraica, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo sería? Mira, voy a borrar esto porque ya sabemos por dónde va el razonamiento. A ver, voy a borrarlo. Lo borramos todo mejor para que se pueda ver ahí. Entonces, la curva iba de esta manera, me parece. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer ahorita es, nosotros sabemos de que aquí hemos planteado, la idea es plantear n segmentos, donde n me representa una cantidad muy grande de segmentos, y al sumar todas las longitudes de todos esos n segmentos, yo sé que me voy a aproximar mucho a la longitud real de esa curva que está ahí, ¿no? En el tramo que nosotros queremos determinar su longitud. Entonces, lo que voy a hacer ahora para ya hacer mi planteamiento aquí algebraico, entonces lo que voy a hacer es analizar solamente uno de esos n segmentos, ¿ya? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es trazar uno. Ahí está,
¿no? Mira, he trazado uno de esos n segmentos, ¿no? A ver, esto de aquí lo voy a correr un poco. Ahí está. Ahora, este segmento estamos hablando de, si hemos dicho que n me representa una cantidad muy grande de segmentos, quiere decir que esos segmentos que yo puedo trazar aquí son muy pequeños, ¿cierto? Y recuerda que cuando hablamos de cantidades pequeñas en cálculo, estamos hablando de diferenciales de cantidades. En este caso, como esto me representa una longitud, pero como es una longitud muy pequeña, entonces yo podría decir que esto es un diferencial de longitud, ¿no? A ver, profe, entonces esto de aquí es un dl, ¿ok? Ahora, la pregunta es cómo yo determino la longitud de este segmento, o cómo yo determino la longitud de este diferencial, ¿no? Entonces, me puedo apoyar en lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Podemos establecer aquí, de repente, el teorema de Pitágoras como recurso, donde yo podría establecer aquí mi triangulito, ¿no? Trazo dos líneas de apoyo, y SDL viene a ser como la hipotenusa. Y esta longitud que está aquí, obviamente también es una longitud infinitamente pequeña, o muy pequeña, todavía no hablemos de infinito, es una longitud muy pequeña, y obviamente eso me representa un diferencial de x, es decir, esto de aquí es una longitud muy pequeña respecto al eje x. Como estamos hablando de cantidades pequeñas, diferencial de x. Ahí, entonces esto de aquí es de x, ¿no? Ahí vamos a reforzar un poquito la... Ahí está, ¿no? Listo. Y ese mismo razonamiento para esto, ¿no? Esto que está aquí, ahí está. Esto es una longitud muy pequeña respecto al eje y, entonces es un diferencial de y. Ahí está. Y como tú ves, aquí se ha establecido un triángulo rectángulo. Pitágoras para poder encontrar el DL, que es lo que me interesa a mí. Entonces yo digo, a ver, DL va a ser igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado, ¿ok? Obviamente dl también está al cuadrado, pero lo mandamos al otro lado. Ahí está, ¿ok? Entonces yo tengo que el diferencial de L es igual a la raíz cuadrada de la suma de estos diferenciales al cuadrado. Aquí ya tengo una primera expresión, pero esta expresión obviamente no me ayuda mucho, ¿no? Porque está formada por elementos que yo no puedo reconocer con facilidad. Entonces la idea es manejar un poquito el álgebra y para poder buscar algo que ponerlo en función de algunas expresiones conocidas por nosotros. Entonces vamos a ver qué podemos manejar. Mira, voy a aprovechar esto de aquí y lo voy a plantear de esta manera, ¿no? Nosotros sabemos de que la derivada de la función también se puede expresar como una división de diferenciales, ¿no? Diferencial de y sobre diferencial de x, ¿no? Y si por aquí comenzamos a jugar un poquito con las expresiones, yo podría decir que la derivada de la función por el diferencial de x es igual a de y. Ya está. Y lo que hago ahora es este de y que está aquí, que esta es su expresión equivalente, lo voy a reemplazar acá. Entonces yo digo, dl es igual a la raíz de dx al cuadrado más, mira, este de y lo voy a reemplazar por esto. A ver, derivada de la función por dx al cuadrado y cerramos con raíz por acá. Ahí está, listo, ya está. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es separar un poco esto. Recuerda que ahí este cuadrado que está aquí le afecta a ambos factores, al diferencial y a la derivada. Entonces me estaría quedando lo siguiente, ¿no? A ver, me estaría quedando por acá el dl va a ser igual diferencial de x al cuadrado. Mira, aquí se reparte, ¿eh? Más la derivada
al cuadrado por el diferencial de x al cuadrado, ¿no? Y recuerda que todo eso dentro de una raíz. Ahí está. De aquí tú te das cuenta de que hay algo que tienen en común esos dos términos, ¿no? El dx al cuadrado lo tienen en común. Entonces, ese dx al cuadrado lo factorizo, ¿ok? Me va a quedar dl es igual dx, vamos a acá, sin paréntesis, al cuadrado por 1 más la derivada de la función al cuadrado. Y todo esto con raíz, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora, obviamente, como tú sabes, se está multiplicando acá. La raíz se reparte con cada factor. Al repartirse con este factor, esta raíz se simplifica con este exponente. Y el de x queda libre sin raíz, ¿no? Entonces, por aquí me quedaría dl es igual a la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado de x. ¿Ok? Y ya hemos llegado hasta este punto donde tú puedes observar que ya aparecen elementos conocidos por nosotros. Por ejemplo, esta es la derivada de la función, ¿no? Y la función me representa precisamente a la curva de la cual nosotros queremos calcular su longitud. O sea, ya estamos relacionando nuestra fórmula con los elementos que nos da el ejercicio. ¿Ok? Este 1 es un valor constante, es un número cualquiera. Tengo la derivada, pero todavía me falta afinar un poco más, ¿no? Y cuando digo afinar un poco más es que, si tú te das cuenta, esto que está aquí no me va a ayudar a poder determinar exactamente la longitud de la curva. Porque recuerda que esto solamente me está ayudando para poder determinar este tramo nada más, ¿no? Entonces recuerda que nosotros habíamos planteado la idea de que aquí yo iba a tener n tramos, donde n me representa una cantidad muy grande de segmentos, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿y ahora cómo hacemos, no? Ahí, entonces la idea sería sumar las n longitudes, ¿ok? De los n tramos que nosotros estamos planteando que vaya aquí. Entonces, profe, vamos a sumar todas las longitudes, ¿no? Recuerda que todas las longitudes se ajustan a esto que está aquí, ¿no? Si esto yo lo hubiese decidido analizar abajo, me hubiera salido lo mismo. Si esto lo hubiese decidido analizar por aquí al medio, me sale lo mismo. Si esto lo hubiese decidido analizar por aquí, me sale lo mismo. Entonces, date cuenta que todos los segmentos, los n segmentos, se ajustan a esto de acá. Entonces, eso me va a permitir a mí hacer una reglita para poder sumar todo eso, ¿no? Entonces, yo digo que la longitud aproximada, ¿no? Recuerda que es este razonamiento, estamos con n segmentos, vamos a sumar, me va a dar la longitud aproximada, sería la longitud aproximada va a ser igual, o aproximada, perdón, a la sumatoria desde el segmento, el primer segmento que aparece hasta el enésimo segmento, ¿no? Ahí está, el primer segmento hasta el enésimo segmento. Y recuerda que todos esos segmentos se ajustan, o sea, su longitud se ajusta a esta formulita que acabamos de encontrar. Entonces me va a quedar en la raíz de 1 más la derivada del cuadrado por dx. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tengo una fórmula que se va ajustando más a la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Recuerda que esta expresión para nosotros, así como ya lo ves, nosotros podemos ajustar un poco más. Esto me da la longitud aproximada, porque estoy planteando solamente aquí la existencia de n segmentos, donde n me representa una cantidad muy grande. Pero una cantidad muy grande significa que puedo tener 1000, 10.000, 20.000. No me especifica un monto total, ¿no? O sea, un monto específico de segmento, ¿no? Solamente sé que es muy grande. Ahora, la idea es, si yo quisiera que sea exacto, yo no quiero que sea aproximado a la longitud, o sea, yo quiero que sea la longitud exacta, entonces aquí yo ya tendría que reajustar mi idea, ¿no? La idea de los n segmentos. De repente ya no decir
que va a haber n segmentos, sino sería decir que van a haber infinitos segmentos. Con infinitos segmentos, yo me aseguro de que la suma de todos esos segmentos que estamos planteando ahora, de que va a haber infinitos, se van a ajustar a la longitud de la curva y por lo tanto su suma va a coincidir con el valor de la longitud total. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es hacer que este n tienda al infinito. Entonces lo que hacemos por aquí, profe, a ver, lo planteamos por aquí arriba, vamos a borrar por acá, planteamos, sería la longitud va a ser igual, porque recuerda que ya estamos diciendo que va a haber infinitos, y con infinitos yo ya garantizo que sea la longitud total cuando lo sumemos, al límite cuando n tiende al más infinito, ¿ok? De toda esa sumatoria, ¿no? Desde el segmento número 1 hasta el enésimo segmento. De la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado por dx. ¿Ok? Pero esto que está aquí, nosotros no lo trabajamos de esta forma, ¿no? Con límites ni con sumatorias. Eso que está ahí para nosotros ya es sinónimo de algo conocido, que es la integral definida. Entonces, esto de aquí, como yo lo puedo reajustar en función de una expresión de integral definida, sería así, ¿no? La longitud, ¿no? Ya en este caso me refiero a la longitud de la curva que yo quiero hallar, va a ser igual, todo esto se puede reescribir como ¿qué? Como la integral que va desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Porque recuerda que esos serían mis límites de integración. ¿Ok? Entonces sería desde A hasta B, ya no de la sumatoria ni del límite, ¿no? Sino de esto de aquí, ¿no? De la raíz de 1 más la derivada de la función involucrada al cuadrado por dx. ¿Ok? Es decir, el límite con la sumatoria, todo esto se reestructura y se reduce a una integral definida. Recuerda que la integral definida te transmite la idea de que se están sumando infinitos elementos desde A hasta B, ¿no? Los elementos en este caso son segmentos, ¿no? Longitudes de segmentos, ¿ok? Entonces aquí estoy sumando infinitos longitudes de segmentos comprendidos en el tramo que va desde A hasta B, ¿ok? Listo, y esta es la fórmula que nosotros ahora vamos a utilizar para los ejercicios, ¿ok? Entonces, los invito a ver los siguientes ejercicios que están en los videos que vienen. Espero que los puedas revisar con calma para que puedas ver cuál es el sistema de trabajo que nosotros vamos a emplear. ¿Ok? Muchas gracias, muchachos.